invitamos a subir al estrado a los arquitectos Miguel Horacio Prociu y arquitecta Jacquelina Santiago, quienes disertarán sobre planes departamentales y experiencias relativas a los planes de ordenamiento territorial y departamental. Tomen asiento, buenas tardes. Miguel Horacio Prociu es arquitecto por FADU UNL y ejerce como profesional independiente desde el año 2007, con experiencia en la función pública y el urbanismo en el norte de la provincia de Santa Fe. Se ha desarrollado como funcionario público a cargo de estudios y proyectos de la Municipalidad de Reconquista 2004-2007, visador técnico del municipio de Calchaquí 2008-2012 y subsecretario de la Municipalidad de Reconquista 2016-2017. Ha sido integrante de las comisiones del Colegio de Arquitectos D6, siendo vocal al Distrito Superior en 2 oportunidades y presidente del D6 entre 2018 y 2019. Como consultor, integró equipos de estudios de ordenamiento territorial, planeamiento urbano y urbanizaciones en las localidades de Villaucampo, Malabrigo, Reconquista, con proyectos financiados por DINAPREM y CFI. Entre el 2002 y 2005 formó parte del proyecto de ordenamiento territorial del Departamento General Obligado Planificar Santa Fe 1 como urbanista sector 1, área metropolitana, Reconquista Avellaneda, y Planificar Santa Fe 2 como coordinador sector 2 en el sur del departamento. Jacquelina Santiago es arquitecta y docente investigadora FADU-UNL de las áreas de urbanismo y morfología, doctora en arquitectura también de la FADU-UNL, enfocando su especialidad en el estudio de las infraestructuras de movilidad y su relación con los tejidos urbanos en el área metropolitana Santa Fe, Paraná. Miembro responsable de proyectos de investigación y extensión académica desde el año 2009, forma parte del grupo responsable del equipo de investigación Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe, Paraná. Ha realizado numerosos cursos y seminarios, integra la Comisión de Planeamiento Urbano Territorial del Colegio de Arquitectos de UNO y la Red de Observatorios Socioterritoriales de AUM. Ha presentado numerosas ponencias en eventos científicos, publicado artículos en revistas y capítulos de libros. Cuenta con experiencia en trabajos de consultoría territorial, planeamiento urbano y proyectos relacionados a la recuperación de espacios públicos, paisajes, movilidad urbana, industria, transporte y logística. Además, lleva adelante el ejercicio de la profesión independiente, siendo fundadora del estudio Empuje, proyectando y ejecutando obras de mediana y gran escala. Recordamos que la modalidad de cada exposición será de 20 minutos en este caso. Les avisaremos un ratito antes para que puedan concluir con los temas y luego abriremos un espacio de preguntas durante el lapso de 10 minutos. Bienvenidos. Bueno, buenos días, buenas tardes para quien ya ha comido. Mi nombre es Miguel Prociu, yo soy de la ciudad de Reconquista. Quizás como este auditorio es medio amplio de los hermanos paraguayos, Reconquista se encuentra básicamente a 550 kilómetros de Rosario, siendo la provincia de Santa Fe todavía, y a 550 kilómetros de Asunción. Somos parte de la provincia de Santa Fe en el norte, pero también tenemos un corazón más al norte, digamos. Lo que yo voy a contar como experiencia de trabajo propiamente de un ordenamiento territorial, como parte de un equipo consultor, en una localidad, es una localidad de 100.000 habitantes, Reconquista, cabecera del Departamento General Obligado, y donde se ha hecho una primera experiencia al gobierno provincial que ha denominado Planificar Santa Fe. Digo, es primera experiencia piloto, que en realidad es una experiencia que se quiere seguir replicando en otros departamentos. Hay varias condicionantes que tiene el programa. En particular, es que el Estado provincial encara un proceso de planificación de todo el departamento. Estamos hablando de 22 distritos al mismo tiempo, al mismo proceso. Se lo encara como proceso, como trabajo a un organismo
del norte de la provincia, también con sede en Reconquista, o sea, sale de la lógica de los grandes centros, digamos, de capacitación o de las universidades, que en este caso en la provincia de Santa Fe sería el Rosario o Santa Fe propiamente dicha. Toma una unidad académica de la UTN, que está en Reconquista, que ya tenía formado un instituto de desarrollo territorial, muy chiquito, a escala, digamos, de lo que tiene referencia ya. Y la provincia, para tener la capacidad de desarrollo en este sentido, eh, se centra con el CFI para la posibilidad de financiamiento y de asistencia técnica. Entonces, como experiencia es muy particular. El instituto, a quien le encargan el trabajo, no tiene la capacidad técnica de poder realizar todo eso al mismo tiempo. Entonces, la otra particularidad es que dentro de lo que es el norte de la provincia, contrata como consultores a distintos profesionales, interprofesionales, eh, que muchas veces lo que decimos a veces es el tema de las incumbencias o los alcances. En realidad ahí necesitábamos gente y para la interdisciplina se trabajó en la territorialidad desde un profesional de la arquitectura, del urbanismo, o hasta de medio ambiente, ingenieros civiles o también ingeniero agrónomo, digamos, una realidad distinta. Ahí en esa zona, en el norte en este momento, lo que como condición de base es la falta de profesionales. Entonces, lo que se quiso hacer también fue formar cuadros para poder después tener asistencia. Todo ese bagaje de cuestión lo vamos a poder resumir básicamente. Sí. Bueno, ¿qué pasaba? En cierta manera la provincia, dentro del organismo del CIOT, que es el organismo interministerial de seguimiento de los planes, veía que en general a nivel provincial la planificación puede estar presente en los municipios, pero es difícilmente que llegue a nivel provincial y que esos planes estén avalados y estén validados para la normativa a nivel provincial. Entonces, siempre que hay una problemática, se recurre desde la provincia a los municipios y comunas en el ordenamiento territorial y siempre falta en realidad planificación, o por lo menos si lo hay, no está validada a nivel provincial. Entonces, todos los procesos de urbanización, los problemas que puede haber de medio ambiente, instalaciones de áreas industriales o industrias exentas, que tienen que tener dictamen del Ministerio, del CIOT, siempre se chocan con las problemáticas de que falta información de base. Entonces, un poco para suplir eso y para poder tener esta lógica de decir mayor planificación es igual a menor conflictos ambientales, mayor agilidad de gestión, que es mucho de lo que piden los desarrolladores, mucho de lo que piden los procesos de los profesionales, y también la otra pata importante que es la de las decisiones legitimizadas por las mismas comunidades donde los procesos acá se entran. Entonces, básicamente, lo que la provincia pide es, el programa busca dotar a los gobiernos locales de herramientas técnicas y normativas para gestionar su crecimiento. El objetivo es permitir a cada comunidad diseñar su futuro tomando decisiones basadas en información georreferenciada y una visión integral del territorio. Ahí empezamos a ver lo que estábamos hablando de que necesitábamos formar cuadros de distintas disciplinas que puedan intervenir en el área ambiental, en la parte urbana y en cierta manera en la forma de producir, poder articular todos esos datos a través de datos georreferenciales, que es la base que se plantean para después poder presentar esas necesidades y esos proyectos con POAT y terminar en las presentaciones a nivel provincial de el CIOP.
De esa manera, a pedido de la provincia, quien llevó a cargo un poco las tareas y el llevar adelante, ese fue el Ministerio de Medio Ambiente. Se le encarga a la Unidad Académica Reconquista el instituto, y con financiamiento del CFI y aporte técnico del CFI, todo un trabajo en 23 localidades del departamento del corredor Reconquista. Empieza el departamento general obligado, esto es el límite con la provincia del Chaco, esto es el Paraná, esta es la ruta 11, que va bordeando el Paraná, esta es la antigua zona de la forestal, de los pueblos forestales, y aquí tenemos un área muy amplio que es el Valle de Inundación del Paraná. Del lado santafesino está el Valle de Inundación, del lado correntino está la Barranca. Así que este gran Valle de Inundación es sitio Ramsar Jaucanigas, uno de los primeros sitios Ramsar de la Argentina desde el año 2000. Tenés toda una cantidad de condicionantes a una cantidad de distritos, 23 distritos, que van formando la grilla de pueblos que usualmente fueron colonias agrícolas o de la producción taninera en la zona norte, y que tiene una particularidad de conformar el único núcleo metropolitano del norte de la provincia, que es la ciudad de Reconquista con Avellaneda, que está dentro de la ley de áreas metropolitanas como tal integrado, y después una cantidad de otras ciudades de no más de 20 o 30 mil habitantes, Villocampo lo más grande, Malabrigo 10.000, y después una cantidad de comunas dispersas con otros grupos urbanos rurales más que nada, en un área de calidad ambiental todavía, sitios con valor ambiental y sectores productivos como es el domo agrícola de todo el cruce de la Ruta 11. Entonces se genera una alianza estratégica entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, que aporta la legitimidad y articulación interministerial a través del Ministerio de Ambiente del CIOT, que provee un financiamiento a través del CFI y una asistencia técnica, y la unidad de UTN Reconquista, que garantiza el liderazgo local, la ejecución directa y el conocimiento en el territorio, dado que UTN Reconquista está ubicado en la ciudad. Para poder gestionar todo esto se conforman 5 sectores o grupos de trabajo conformados por profesionales que básicamente lo que se intentaba lograr era tener, como la idea era avanzar tanto en el distrito como en áreas urbanas, era mínimamente un grupo de trabajo de 3 integrantes, uno referido al área ambiental, que podría ser cuestiones de medio ambiente, ingenieros medioambientales, licenciados, o en todo caso ingenieros agrónomos. Hablamos de que muchas veces faltaba capacidad técnica real instalada para conformar todo eso al mismo tiempo. La parte urbana por los arquitectos y algunos ingenieros también. Y la organización por la propia gente también de la UTN, que son otras especialidades, pero en realidad de organización y de presentación y de articulación sí, también la integraban. Y los 5 sectores que se conformaron fue el área metropolitana Reconquista Avellaneda como una unidad, un sector 2 que es la periurbana al área metropolitana, sector 3 el central, digamos, el corredor de la Ruta 11, al norte de la provincia hasta Florencia y la zona de los pueblos forestales. Todos tienen por sectores una
calidad ambiental, todos tienen una particularidad productiva y un desarrollo territorial muy particular, por eso se lo acomodó a zonas similares. Y lo que pasó en el primer trabajo, primera etapa, como dice fase 1, es que la primera etapa de trabajo que fue realizada en el 2022-2023, por un espacio de una ventana de 6 meses, se quiso primeramente hacer informes de diagnóstico individual detallado para las 23 localidades participantes. En ese caso particular hay un relevamiento de base que se fue haciendo con la información que fue aportando provincia, principalmente a través de Catastro Provincial, de todo lo que es la información de base de la IDEF, las capas. Ahora, sobre esas capas, que eran las generales, cada grupo fue levantando cuestiones en particular, basurales a cielo abierto, condiciones de incompatibilidad ambiental, problemas, bueno, que uno iba detectando y se lo iba capeando y se lo iba generando como base de trabajo. Esa fue la etapa número 1, más que nada un diagnóstico. Se tomó el criterio por primera vez, en cierta manera, de trabajar Reconquista y Avellaneda como área metropolitana. O sea, son ciudades que tienen su normativa individualmente, o sea, tienen planes en distintas instancias, pero se lo tomó como idea de trabajo de hacer el aporte más que individualizar las cuestiones particulares, sí generar una lógica de en conjunto, porque sabemos que muchos de los grandes problemas que tienen las dos ciudades son problemas metropolitanos y no distritales. Y dado que se esperaba que esto iba a ser un proceso, una primera etapa de diagnóstico básicamente, se generaba una primera agenda de carteras de proyectos para que esto no solamente quede como un diagnóstico si esta etapa se cortaba de esta manera y que los municipios y las comunas por lo menos tengan una pequeña hoja de ruta. Hablamos que iban a ser 23 a la vez. En cierta manera se llegó, estos son los formatos de presentación. A mí en esta primera etapa me tocó trabajar como urbanista en el equipo que se formó en la ciudad de Reconquista Avellaneda. Esto fue muy interesante porque siempre uno que estuvo en particular en Reconquista y en la administración municipal, siempre los problemas se empiezan a querer resolver distritalmente y muchos de los problemas de las áreas metropolitanas, o la mayoría te podría decir, hay que resolverlo en conjunto. Entonces, un poco lo bueno de este trabajo, estas son, digamos, resultados. Por un lado, alguna lógica de conflictos potenciales, siempre se habla de atravesamientos, de contaminación, de accesibilidad, de áreas inundables. Bueno, lo que ustedes usualmente pasa en muchas ciudades, quizás acá no tenemos problemas de montaña, pero sí tenemos problemas de río, ¿sí? Tenemos problemas de afluentes, si vos ves es una cantidad de cuestiones de zonas inundables, de crecimientos, de áreas productivas incompatibles, de ubicaciones incompatibles. Y se llegó a modelos deseados con agenda de proyectos metropolitanos. Fue la primera etapa de estos 6 meses y se presentó, pero a posteriori de eso, la gestión, la fase 1 fue terminada en 2023, una etapa de lo que decía de un diagnóstico de territorio relevado, pero lo que a veces nunca pasa, que es la continuidad en las gestiones, cambiando de signo si quiere político también, es que apareció una fase 2 con un gobierno nuevo, como para intensificar y poder llevar toda esa información de base que se había generado, poder llevarla ya a un enfoque más de ejecución y fortalecimiento de los distritos. Entonces se volvió a ver un Planificar 2, que fue hecho aproximadamente 24-25, que es muy nuevo, que todavía los trabajos finales no, o sea, está terminado, acabado, pero no presentado a los municipios,
Y ahí me tocó trabajar ya como coordinador del sector 2, que es el área perimetral a lo que es el área metropolitana. Esto es parte de los planos que fuimos generando. En este caso hay una capeada de bosque nativo, de infraestructuras, bueno, esto más que nada era presentar el lugar. Y en este sector hay 6 distritos, una ciudad, Malabrigo, y toda una cantidad de comunidades rurales, parajes, pueblos, que en sumatoria de todo esto, independiente de Malabrigo de 10.000 habitantes, sumaban otros 10.000 habitantes. Entonces estamos hablando que en la conurbación de Reconquista Avellaneda, con gran calidad ambiental, con cuencas, con un arroyo como que se llama el Malabrigo, que se lo puede entender como costura de todo el distrito, todo el sector, perdón, todo el sector de trabajo, nos da la idea ya, no de trabajar también metropolitanamente, sino más de unidades paisajísticas que empiezan a sobreponerse a la realidad de las administraciones municipales o comunales. Porque al fin y al cabo un POAT termina siendo una ordenanza que rige para un distrito. Pero acá tenemos una cantidad de elementos territoriales que exceden ese distrito y que hay que tener una idea en conjunto. Entonces lo que pudimos rescatar de este lugar, de esta etapa del trabajo, si el área metropolitana fue en el primero, fue generar lineamientos estratégicos de ordenamiento para como área a proyecto, son los seis distritos como área proyecto, donde se trabajó desde el punto de vista tanto de protección del medio ambiente, conectividad y movilidad, crecimiento urbano, desarrollo social y economía de producción. Esto le llamábamos las LES, los lineamientos estratégicos para el sector, que en cierta manera te dan la línea de trabajo y la pauta para que municipios tan chicos, que no tienen peso específico como tal, muchas veces para incidir en la realidad territorial y en los momentos de gobierno, puedan asociarse en proyectos superadores y que realmente esto, como tal, empiezan a aparecer los caminos de la producción, compatibilizar las cuestiones de uso. Como decíamos, tenemos un elemento que cose todos los distritos y hoy por hoy tenemos sectores donde hay un balneario y un poco más arriba hay un basural. Esa lógica de no entender la cuenca o la unidad del Malabrigo, y sí entenderla por distrito, es lo que la fragmentación territorial que te va generando a una unidad total. Entonces, esos son lineamientos que después van a cada POAT de cada distrito, pero que todos lo tienen, y esto fue, ahí no está contado, pero bueno, hay un trabajo de reuniones, de interacción, de validación de la propuesta. Disculpas, arquitecto, se cumplieron 20 minutos. Ya cierro. Que termina con los POAT a nivel, son muy simples, estamos hablando de comunidades muy chicas, pero no por eso no tienen por qué organizarse y saber por dónde crecer y dónde, porque en todo momento siempre se plantea, necesito un lugar, necesito lugares para los galpones, necesito lugares para la producción, siempre me piden, y por más que sea simple, no importa, siempre hay que tener esa lógica. También otra lógica siempre se superó en las localidades chicas, era que se normaba cierto entorno urbano y el distrito se lo dejaba a buena de lo que pasaba en el momento. Esto me da pie para que después sigan hablando sobre los POAT en la próxima. Para cerrar y terminar de contar, como cierre, 2 cosas positivas. Este programa Planificar Santa Fe hoy ya se está replicando en el sur de la provincia de la misma manera, con otros cuadros técnicos, también en este caso la mano de la UTN, la provincia y CFI. En este momento están trabajando.
Y cuando empezamos con este planificar, hasta el año 2025 no existía este marco que sí tenemos ahora. Que esto nos abre una puerta mucho mayor. Tanto la reforma constitucional para los municipios, pero también esta ley nueva orgánica de municipios del 26, que incorpora todo lo que dice la Constitución ya en la ley nueva orgánica. Entonces ahora, a partir de ahora, está mucho más explícito lo que tiene que hacer un municipio en todo lo que es ordenamiento territorial en particular, y te abre una puerta mucho más interesante y mejor armada para que esto o la manera que uno lo pueda trabajar se pueda avanzar rápido. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Jacquelina Santiago, muy agradecida de la invitación de participar de una jornada interdisciplinaria entre distintas disciplinas que nos encontramos acá debatiendo sobre la práctica del ordenamiento territorial. También saludar a todos los docentes que estén presentes en su día. Y bueno, en mi caso está muy relacionado con lo de Miguel. La diferencia que les voy a contar yo es la experiencia en localidades pequeñas desde la tarea del profesional independiente que es contratado, que es llamado para desarrollar esta metodología de planes de ordenamiento territorial que propone la provincia. La metodología seguramente ustedes la conocen, es la de los planes de ordenamiento territorial del decreto del año 2017, ya se van a cumplir 10 años de este decreto. Bueno, la verdad que ha sido un avance importante este decreto en cuanto a que permitió unificar los criterios metodológicos a la hora de llevar adelante un POT y poder articular un poco las necesidades de la provincia desde catastro, desde ambiente, con requerimientos básicos que se requieren para llevar adelante estos planes. La metodología en sí cuenta con 3 fases, está bueno, muy detallada en la página del Gobierno de Santa Fe. Además cuenta con toda la apoyatura del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, que es quien va siguiendo estos procesos en toda la provincia. Bueno, para destacar o resaltar cuál es la situación particular de las localidades pequeñas, a mí me ha tocado trabajar en distintos procesos en otras localidades y hoy elegí mostrarles esta situación porque creo que requiere, por empezar, tenemos más localidades pequeñas que grandes en la provincia, por lo tanto hay muchos más casos de estos. ¿Y cómo se da esta situación? En las localidades mayores sabemos que tienen sus propios equipos técnicos, ni siquiera desarrollan POTS porque ya están en una instancia más avanzada en planificación, en contacto directo con catastro, entonces tienen sus propios equipos, no es una problemática. Algunas localidades medias tienen la posibilidad de acceder a consultoras, tienen cierto, digamos, recursos para acceder a las consultoras, y las localidades pequeñas son las que están ahí, no cuentan con personal técnico capacitado en sus comunas y municipios, y tampoco tienen los recursos para iniciar estos procesos largos y costosos de planificación. Acá, digamos, la otra hipótesis sería como la que mostró Miguel, ¿no es cierto? Un proceso que viene de CFI o de algún organismo mayor de provincia que pueda financiar estos planes. Yo le voy lo que les estoy mostrando es cuando la localidad a pulmón y sin estar en ningún programa quiere llevar adelante estos procesos, ¿cómo lo puede hacer? Entonces, bueno, nos ha pasado, en mi caso particular, que trabajo con otra colega, que también en tema de ordenamiento territorial, que nos han convocado para desarrollar estos planes, para empezar. ¿Y cómo se conformaban los equipos? Y bueno, éramos la arquitecta y yo, como los técnicos,
con el presidente comunal, la secretaria y eventualmente el arquitecto que hacía las correcciones de planos o que se ocupaba de alguna cuestión de seguimiento. O sea, son grupos muy reducidos con lo que hay. Eso eran los equipos. Bueno, la fase 1, siempre siguiendo con esta metodología que propone la provincia, que realmente ayuda mucho, sobre todo a localidades pequeñas que no saben ni cómo empezar, comenzamos con la actualización de la información catastral. Muy importante y muy valioso el primer intercambio con Catastro, que proporciona las coberturas de shapes, los georreferenciadas que tienen, para poder realizar una actualización. Algo que la gente de la comuna no lo podía hacer porque, por ejemplo, no manejaban los sistemas georreferenciados o no sabían cómo editar. Entonces, digamos, necesitaban de alguien que lo sepa hacer. Entonces, bueno, accedemos a toda la información catastral y empezamos a revisar capa por capa, actualizar a través de la información que tiene la comuna y también a salir al campo, porque si bien yo, digamos, en estos procesos y viendo con lo que contaba Miguel, yo es como que a esto le veo un pro y un contra. La contra es que no contás con un equipo grande, con más capacitado, quizás más interdisciplinario, pero lo positivo que tiene este proceso así tan de hormiguita es que estás constantemente en el territorio. O sea, no te queda otra que estar ahí, reunirte con el presidente comunal, con los vecinos, con los principales actores de la comuna. Entonces hace que haya una cuestión local más presente en el plan. Eso hace también que después sea más fácil de implementar, porque sale del propio seno de la comuna. Bueno, otro tema importante es la sistematización de la normativa, o sea, normativa que incluso estaba manuscrita, leerla, revisarla, ver normativas que son incongruentes entre sí, para que la comuna esté al tanto de cuáles son las falencias, digamos, legales que aparecen en la forma de actuar en el territorio y poder subsanar esas normativas, o derogar si hay que derogar y volver y corregirlas. Bueno, es un trabajo muy tedioso, pero muy importante. La elaboración de un plano base parece tan simple, pero muchas veces no hay un plano base, o hay un catastro de la provincia, tiene uno, la comuna tiene otro. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser nuestra área urbana? ¿Cuál va a ser el área suburbana, el área rural, el periurbano? Digamos, bien básico y tan necesario. Y bueno, y completar el formulario que pide el CIOT, que un poco te va llevando a tener un diagnóstico. Este es el ejemplo de cuando trabajamos en la Municipalidad de San Javier. Pudimos elaborar toda esta serie de planos, siempre con el apoyo o sea, siempre trabajando con la gente de la comuna, del municipio, perdón. Por ejemplo, este es uno de los planos de bosques nativos, donde además aparece, empieza, digamos, a haber superposiciones de cuestiones provinciales, municipales. Por ejemplo, en este caso, la reserva que había sido sancionada hace muy poco, una reserva que primero, digamos, aparece como una iniciativa municipal y después se logra, digamos, que sea provincial. Este es un plano de, digamos, principales equipamientos productivos del sector. Catastro contaba con un plano muy desactualizado. Bueno, todo eso toda esta es la información que se va actualizando y se va cotejando entre municipio y provincia. Bueno, que muy conflictivo, el de urbanizaciones y loteos aprobados,
el que más nos costó en cuanto a que era bastante complejo saber qué loteo estaba aprobado y cuál no. Hubo que revisar mucho la cuestión legal porque muchos decían, no, si mi loteo está aprobado, está todo aprobado y no había documentación respaldatoria, entonces hubo que hacer un trabajito de, bueno, lo que está en el plano con lo que realmente está y no está aprobado, y la complejidad que tiene San Javier es que obviamente la costa es muy llamativa para estos nuevos desarrollos, entonces empiezan a aparecer este tipo de urbanizaciones muy lejos de la planta urbana. Y bueno, y lo que les comentaba, ¿no? De la necesidad de generar realmente un plano de usos concertado en el que estemos de acuerdo, es un poco lo más complejo. La segunda fase, o sea, la primera fase es tediosa, pero no es conflictiva, porque es, bueno, ponemos en orden todo lo que tenemos, revisamos, cotejamos, actualizamos la información, pero hasta ahí no compromete mucho, entonces fluye. Después la segunda fase empieza el diagnóstico y las propuestas, y cómo surgen esas propuestas. Y en nuestra metodología tan local y casera, por así llamarlo, estas, digamos, bueno, este es el caso de San Agustín, muy distinto que el que les mostraba hoy de San Javier, porque San Agustín, que está en las colonias, tiene un casco muy concentrado y un área rural importante, que otro tema, que estas localidades pequeñas en realidad tienen muchas más problemáticas relacionadas a lo productivo, a lo rural y a las incompatibilidades entre la vida urbana y la necesidad de no afectar las actividades rurales, porque son de las que dependen económicamente el distrito. Entonces son muy distintas a las problemáticas de las grandes ciudades. Entonces, bueno, por ahí lo interesante del plan de ordenamiento territorial es que tiene en cuenta todo el distrito y no solo las áreas urbanas. Esto era lo que les quería decir, que en realidad las actividades participativas y con informantes claves, o sea, hacíamos dos tipos de actividades. Por un lado, actividades participativas donde se convocaba actores específicos, por decirles grandes comerciantes, productores o personas comprometidas con la localidad, como nos pasaba con los directores de las escuelas o directoras de las escuelas que tenían muchos años digamos, de observar el territorio. Eso era realmente la fuente más importante de información, de donde íbamos, porque más allá de observar el territorio desde el punto de vista técnico de un urbanista, que uno ya viendo un plano, saca sus propias conclusiones, pero realmente se te escapan un montón de cosas que solamente los que están ahí te las pueden contar. Bueno, eso nos permitió empezar a organizar los lineamientos en ejes y que cada eje, movilidad y conectividad, ordenamiento y planificación del territorio, gestión ambiental, desarrollo socioeconómico y productivo, empiece a reunir proyectos. Muchos de los proyectos ellos ya los tenían, o no los tenían como proyectos, pero tenían pequeñas acciones. Entonces a veces no es como que inventar mucho la pólvora, sino ordenar las iniciativas que tienen y que no llegan a ser proyectos. Y siempre teniendo en cuenta la escala metropolitana. También hacíamos reuniones con localidades limítrofes, que bueno, yo creo que eso es algo muy bueno de la iniciativa de las 23 localidades, porque les permite tomar la escala metropolitana, supongo yo, más conscientemente. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de tenerla en cuenta porque muchos de los proyectos dependían de la escala metropolitana. Este es el plano, digamos, de zonificación al que llegamos para San Agustín, donde tuvimos en cuenta
la cuestión industrial, aparece también la ley 11730 de riesgo hídrico, donde se destacan las zonas inundables, porque digamos, es algo que no lo tenían muy presente, entonces cada vez que aparecía una iniciativa se revisaba la ley, y si no llegaba desde la provincia parecía como que nadie se enteraba de que eso era inundable. Bueno, la propuesta de corredores ecológicos con este arroyo, el corredor del ferrocarril, eh, hay, bueno, una serie eh, de protección patrimonial, de algunos inmuebles muy interesantes, tanto en San Agustín como aún más todavía en San Javier. Y alguna serie de iniciativas que le empezamos a plantear a la comuna, como por ejemplo una posibilidad de implementar una especie de moratoria para que las personas empiecen a registrar sus inmuebles. Hacía muy poquito que ellos estaban recepcionando planos, eso también fue ayuda del Colegio de Arquitectura que les provee un sistema para que les sea más fácil ingresar los expedientes. Y bueno, y algunas cosas, algunos proyectos que incluso los podíamos empezar a costear, porque en este momento estaba el Argentina ACE, entonces nosotros digamos como que también nos metimos en eso para poder ayudarlos a que los proyectos estén planteados según lo que Argentina ACE les pedía y que les sirva para pedir financiamiento. Gas natural era otra de las obras necesarias. Obras básicas mínimas que llevaba adelante la comuna, como el cordón cuneta, obras de agua. Y bueno, y la fase 3 de la implementación, esta sí es quizá la más conflictiva, porque es cuando el presidente comunal tiene que decir, bueno, apruebo, y tienen todos los que llegan que le dicen que sí, que no, o sea, es tomar la decisión política de aprobar un plan que dice hasta acá se puede urbanizar, de acá para allá no podés tirar productos fitosanitarios, y mira vos que tenés todo esta fábrica y vas a estar, a partir de ahora estás en uso no conforme, o sea, se tiene que poner en policía cuando todo el mundo sabe dónde vive el presidente comunal. Bueno, es difícil, es complejo. Entonces ahí es donde nosotros en nuestra experiencia no logramos que ninguno de los planes salga con la tercera fase aprobada, pero sí logramos muchas ordenanzas. O sea, que si no va a salir todo, por lo menos que ciertas iniciativas no se caigan. Entonces, por decir, en el San Agustín pudimos sacar una ordenanza de productos fitosanitarios y de definición del periurbano, que era re importante para ellos, y bueno, eso lo pudimos hacer. Entonces, esta fase de implementación, que nos hubiera encantado que salga completa, porque estaba todo perfecto, redactado, con ordenanzas de edificaciones, de todo, no salió todo, pero salieron varias cosas. Y la verdad que nos conformamos con eso porque sabemos de la complejidad que tiene y creemos que es un avance y que digamos, sirvió todo el proceso que pudimos ir haciendo. Y lo otro complejo es el monitoreo, porque nuestra idea era que al menos quede un técnico capacitado para seguir todo esto. Y eso también es difícil, porque realmente no hay recursos y es poca la población para bancar estas acciones. Entonces, bueno, ahí estuvieron las falencias. Esta es la normativa que pudimos sacar, la ordenanza de fitosanitaria en el 2020, que también fue muy importante para Catastro, porque también quedó presentada. Bueno, el programa de protección patrimonial, también a nivel municipal se pudo avanzar. Obras que se pudieron ir haciendo gracias a esta también articulación con el Argentina ACE.
Ampliación de la red de agua potable, también se pudo avanzar en ese proyecto. Y después lo otro que también sacamos como positivo fue la sinergia público-privada, porque constantemente a la comuna aparecen actores privados, entonces ellos fueron muy abiertos a que nosotros los pudiéramos atender para contarles el plan, para contarles lo que veníamos viendo en cuestiones de planificación. Y por ejemplo, gracias a eso surgió un proyecto de área industrial de un privado que él se integró al proceso de planificación y tuvo que entender algunas cuestiones, como por ejemplo que casi un 30% de su lote no lo iba a poder desarrollar por cuestiones ambientales. Pero digamos, fue muy útil para, en ese momento, el presidente comunal solo no hubiera podido encarar esta situación. Y con un proceso de planificación por detrás es mucho más fácil. Igualmente, no sé, por una cuestión de lo costoso que era la red de electricidad, ni siquiera el gas natural, la electricidad, este proyecto no se pudo concretar al día de hoy. Así que bueno, tiene aprobación de la provincia, del Ministerio de Ambiente, pero lo frenó básicamente la cuestión. Pero bueno, muchas gracias. Le quería contar esta experiencia. Súper, súper puntual. Muchísimas gracias, Jacquelina. Vamos a abrir el espacio de 10 minutos para quienes quieran realizar preguntas. Solicitamos a los colaboradores, por favor, disponer de los micrófonos. ¿Alguna consulta? Sobre el arroyo cerca del Arazá, si tenían previsto algún desarrollo ahí. En particular, nosotros lo que presentamos, ahí hay una ordenanza para preservación de los palmares. Hay un área que todo eso es a propuesta a refrendar por el Consejo, en realidad, como tal. Sí, hay una idea y hay una idea justamente toda esa zona del Palmar, del arroyo Malabrigo, poco más arriba, el distrito superior, digamos, para no decirlo, ¿quién es? Hoy por hoy está tiene su disposición final de residuos sólidos. Entonces, tampoco hay una articulación para que eso se ponga en valor con una ordenanza de preservación, que primero también los RCU del distrito de arriba termine y se encuadre dentro de otra normativa que era el consorcio de Reconquista. Bueno, hay una articulación bastante que hoy por hoy están presentes, pero esa ordenanza hoy por hoy no tiene mucha finalidad. Pero sí, sí, es la articulación propia del ordenamiento territorial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, les agradecemos al arquitecto Miguel Horacio Prociu y arquitecta Jacquelina Santiago.